Electrostática. Potencial eléctrico. Antes de empezar con el tema en referencia, nos haríamos las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que un objeto cargado puede tener más o menos energía según su posición en el campo eléctrico? ¿Qué sucede con la energía de una carga cuando se mueve desde un punto cercano a una carga positiva hacia otro más lejano? ¿Cómo crees que se relaciona el potencial eléctrico con el trabajo necesario para mover una carga? ¿Y en qué situación de la vida diaria crees que se aprovechan diferencias de potencial eléctrico? Todas estas preguntas las vamos a responder en el siguiente tema. Potencial eléctrico. La definición de potencial eléctrico viene definida como el trabajo realizado por unidad de carga para traer una carga positiva desde el infinito hasta un punto a una distancia r de una carga q. Ella la vamos a conocer con la letra V o la vamos a determinar con la letra V. El potencial no es más que el voltaje o diferencia de voltaje. La carga se localizan en un campo eléctrico y están sometidas a una fuerza. Si una carga se desplaza, se realiza un trabajo. El potencial eléctrico es la capacidad para realizar ese trabajo. La ecuación que define al potencial eléctrico viene definida de la siguiente manera. Potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por lo que es la carga que genera el potencial entre la distancia entre las cargas. Teniendo en cuenta que la constante de Coulomb viene definida por 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Y la unidad en el sistema internacional de medida va a ser el Coulomb. La unidad del potencial va a ser el voltio. Y la unidad de lo que es la distancia que separa las cargas viene dada en metros. Potencial debido a varias cargas. El potencial en un punto rodeado de cierto número de cargas es igual a la suma algebraica de los potenciales producidos por cada carga. Eso es como decir el potencial total. Entonces, si tenemos un sistema donde actúan varios puntos y en esos varios puntos actúa un potencial, entonces yo debo calcular lo que es el potencial debido a varias cargas, que es el potencial total. Pero para hacer eso debo determinar el potencial producido en cada punto y eso lo voy a hacer por la ecuación de potencial que me dice que potencial es igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia que separa las cargas. Una vez determinado el potencial en cada punto, entonces yo puedo hacer la suma algebraica y calcular el potencial debido a varias cargas, teniendo en cuenta que ese potencial, su unidad va a ser en voltios, la constante de Coulomb, su unidad es newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, la unidad de la carga debe ir expresada en Coulomb y la distancia que separa esas cargas debe ir expresada en metros. Esto trabajándolo en el sistema internacional de medidas. Ahora, la diferencia de potencial entre dos puntos es la diferencia de sus potenciales en esos puntos. Por ejemplo, si yo tengo un punto A y un punto B, entonces la diferencia de potencial entre ese punto A y ese punto B no es más que el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B, conociendo que los potenciales, sus unidades en el sistema internacional de medidas van a ser los voltios. Ahora, el trabajo que realiza un campo eléctrico cuando mueve una carga Q de un punto a otro B se llama como trabajo eléctrico. Y este trabajo eléctrico entre esos dos puntos, ejemplo A y B, va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial de esos dos puntos. O sea, el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B, teniendo en cuenta que las unidades de esos potenciales van a ser los voltios y el de la carga va a ser el Coulomb. Y lo que es el trabajo eléctrico que realizan esa diferencia de potencial va a ir expresada en joules. Ahora, la diferencia de potencial entre dos placas con cargas opuestas es igual al producto de la intensidad de campo y la separación entre las placas. Cuando tenemos dos placas paralelas y queremos entonces nosotros calcular lo que es la diferencia de potencial, podemos utilizar la siguiente ecuación que nos dice que la diferencia de potencial entre dos placas paralelas va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico por la distancia que separa
a esas dos placas, teniendo en cuenta que la unidad en el Sistema Internacional de Medida de la diferencia de potencial va a ser el voltaje. Lo que es la unidad de intensidad de campo eléctrico va a ser Newton sobre Coulomb o voltaje sobre metro. Y lo que es la unidad de la diferencia de potencial va a ir dada en voltios y la distancia que separa las dos placas va a estar dada en metros. Capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un cuerpo para almacenar carga eléctrica. Todo conductor cargado puede actuar como un dispositivo de carga. A cualquier dispositivo diseñado para almacenar carga se le llama condensador o capacitor. Ahora, la capacitancia relaciona la carga eléctrica que puede almacenarse con la diferencia de potencial. O sea, toda esa carga que se puede almacenar con la diferencia de potencial se le denomina capacitancia. La ecuación que define a la capacitancia viene dada de la siguiente manera. La capacitancia, que se denota con la letra C, va a ser igual a la carga eléctrica entre la diferencia de potencial, donde esa carga eléctrica viene expresada en lo que es Coulomb y la diferencia de potencial viene expresada en voltios y la capacitancia viene expresada en faradios. ¿Okay? Ahora, la capacitancia también se puede expresar como la siguiente ecuación que dice la capacitancia va a ser igual, como bien se dijo, su ecuación original, a la carga entre la diferencia de potencial. Pero si despejamos de esta ecuación la carga, entonces vamos a tener que la carga va a ser igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Condensadores de placas paralelas. Un capacitor de placas paralelas tiene dos placas separadas por una distancia R. Si entre ellas se coloca un material dieléctrico, o sea, un material aislante que no permite el movimiento de la corriente eléctrica, la capacitancia aumenta según su constante dieléctrica K. Bien sabemos que la ecuación que define lo que es los condensadores de placas paralelas viene dada de la siguiente manera. La capacitancia va a ser igual a la permeabilidad del medio por el área de las placas entre la distancia entre las placas, conociendo que la capacitancia viene en unidad del Sistema Internacional de Medida de Faradios. Lo que es la permeabilidad del medio viene en faradios sobre metro, lo que es el área viene en metros cuadrados y la distancia entre las placas viene dada en metros. Ahora, lo que es la permeabilidad del medio la podemos definir también como lo que es la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío, conociendo que la permeabilidad del vacío es una constante y equivale a 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton metros al cuadrado. Ahora, si queremos nosotros conocer la relación que tiene la permeabilidad relativa con la capacitancia, con el potencial y con lo que es la permeabilidad del vacío y permeabilidad en el medio, entonces podemos nosotros observar las siguientes ecuaciones, que me dice que la permeabilidad relativa es igual a lo que es la capacitancia final entre la capacitancia inicial. También esa permeabilidad relativa puede ser igual a lo que es el potencial inicial sobre potencial final. Esa permeabilidad relativa también puede ser igual a lo que es la permeabilidad del medio entre la permeabilidad del vacío, donde esa permeabilidad del medio entre la permeabilidad del vacío debe ser mayor que 1. Ahora, en un material dieléctrico, K es mayor que la permeabilidad del vacío, o sea, como lo estaba diciendo, va a ser mayor que 1, por un factor igual a la constante dieléctrica del material. O sea, es decir, K va a ser igual a lo que es la permeabilidad del medio entre la permeabilidad del vacío, que es una constante. Para nosotros poder conocer la permeabilidad relativa o constante K de algunos materiales, entonces nos podemos apoyar en las siguientes tablas. Por ejemplo, el aluminio pulido tiene una permeabilidad de 0,04, el PVC de 30, la mica de 5,4, el caucho de 2,9, la parafina de 2,1, el papel de 1,5, el aire de 1,0006 y el vacío, como hemos venido hablando, es de 1.
Es bueno conocer lo que es la permeabilidad de algunos materiales para poder nosotros realizar cálculos de condensadores y placas paralelas, o sea, la capacitancia de condensadores y placas paralelas. Circuito de condensadores o capacitores. Los circuitos muchas veces están formados por un conjunto de condensadores que se conectan en grupo. Por ello, es recomendable aplicar los diagramas de circuitos que se les desarrollan mediante símbolos, en los cuales el extremo de mayor potencial se indica mediante una línea recta y el de menor potencial con una línea curva. Existen dos tipos de conexiones. Esas conexiones son conexiones en serie y conexiones en paralelo. En las conexiones en serie, la carga de cada condensador es igual a la carga total y la diferencia de potencial que atraviesa una batería es igual a la suma de las caídas de voltaje en cada condensador. Ahora, también podemos decir con respecto a lo que es la capacitancia en conexiones en serie, que la diferencia de capacitancia total va a ser igual a la diferencia de capacitancia en cada punto o a la sumatoria de diferencia de capacitancia en cada punto. Ahora tenemos la conexión en circuitos en paralelos para condensadores. Nos dice que la carga total es igual a la suma de las cargas que atraviesan cada condensador. Nos dice que la caída de voltaje o potencial es igual a la caída correspondiente a través de la batería. Y nos dice que la capacitancia total va a ser igual a la suma de capacitancia en cada condensador. Ahora, la relación entre energía potencial y condensador. Se dice que para poder determinar la energía potencial que se almacena en un condensador cargado, se utiliza cualquiera de las siguientes relaciones, siempre y cuando lo que es la capacitancia se exprese en faradios y lo que es la diferencia de potencial o voltaje en voltios y la carga en coulomb. Y la energía potencial se expresa en joules. Acá vamos a tener 4 ecuaciones. La primera ecuación me dice que lo que es la energía potencial va a ser igual a un medio de la carga por el voltaje o diferencia de potencial. ¿Okay? Tenemos que también que lo que es la energía potencial va a ser igual a un medio de lo que es la capacitancia por la diferencia de potencial o el voltaje elevado al cuadrado. Tenemos otra ecuación que nos dice que la energía potencial va a ser igual a la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Y tenemos, por último, la ecuación de lo que es la energía potencial, que me dice que es igual a lo que es la constante de Coulomb por el producto de las dos cargas puntuales entre la distancia que separa a esas dos cargas puntuales. Conociendo que lo que es la carga vaya expresada en Coulomb, el potencial o diferencia de potencial vaya expresada en voltios, que la capacitancia vaya expresada en faradios y lo que es la energía potencial vaya expresada en joules. Acá tenemos un resumen de las ecuaciones que se utilizan para el cálculo de potencial eléctrico, condensadores o capacitores. Acá tienen la ecuación de potencial eléctrico, tienen la de potencial debido a varias cargas, tienen la de diferencia de potencial entre dos puntos, tienen la de trabajo eléctrico, tienen la de diferencia de potencial entre placas paralelas, tienen la de cálculo de capacitancia, tienen la de la relación fundamental de capacitancia para calcular cargas, tienen la de relación de permeabilidad relativa en sus 3 denominaciones, tienen la de fórmula de capacitor de placas paralelas, también tenemos lo que son las ecuaciones de circuitos en serie y en paralelos para condensadores que relacionan lo que son las cargas, los potenciales o voltaje y lo que son las capacitancias. También tenemos la relación entre energía potencial y condensadores en sus 4 ecuaciones y también lo que es la ecuación de campo eléctrico. ¿Okay? Conociendo que en el sistema internacional de medida la carga a su unidad va a ser el coulomb, la del potencial o voltaje va a ser el voltio, la de la capacitancia va a ser el faradio, la de la energía va a ser joules y de la constante de Coulomb en newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Con estas ecuaciones nosotros nos vamos a apoyar y para nosotros poder resolver cualquier ejercicio de potencial eléctrico y condensadores. Ejercicios. El ejercicio 1 nos dice calcular el potencial eléctrico en el punto A
que está a 30 centímetros de distancia de una carga menos 2 microcoulomb. Y esa carga es un electrón. Lo primero que debemos hacer es pasar esa distancia que está en centímetros a metros. La dividimos entre 100 y me queda 0,30 metros. También esa carga, que es un electrón menos 2 microcoulomb, la vamos a llevar a coulomb, porque vamos a trabajar en el sistema internacional de medidas. Y me queda menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora, como podemos observar, al inicio no hay energía potencial, porque solo existe una carga y es un electrón, pero existe potencial eléctrico en el espacio que rodea a esa carga. Entonces vamos a utilizar la siguiente ecuación, que me dice que el potencial eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia que separa la carga del punto. Entonces, sustituyendo valores, tengo que lo que es el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga en Coulomb, que es menos 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la distancia que separa a la carga del punto A, que es 0,30 metros. Resolviendo, me queda entonces que lo que es ese potencial eléctrico entre el punto A y la carga es igual a menos 6 por 10 a la 4 voltios. Y ese es el resultado. El ejercicio número 2 nos dice calcular la energía potencial eléctrica de un sistema formado por dos partículas cuyas cargas eléctricas de prueba y fuente son iguales a la carga prueba 2 microcoulomb y la carga fuente 4 microcoulomb respectivamente y se encuentran separadas a 2 metros de distancia como se muestra en la figura. Extrayendo los datos tengo que la carga prueba equivale a 2 microcoulomb. Para llevarlo a coulomb me quedaría en 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga fuente es de 4 microcoulomb, la llevo a coulomb, me queda 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Tengo que la distancia que separa a la carga prueba de la carga fuente es de 2 metros y que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Acá entonces luego lo que voy a buscar es una ecuación que me permita calcular la energía potencial eléctrica y me relacione la carga prueba y la carga fuente o dos cargas, ¿ok? Y la ecuación es la siguiente. La energía potencial eléctrica es igual a la constante de Coulomb por el producto de la carga prueba por la carga fuente entre la distancia que separa a la carga prueba de la carga fuente. Sustituyendo valores, tengo entonces que la energía potencial eléctrica es igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga prueba, que es 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, por la carga fuente, que es 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la distancia que separa a la carga prueba de la carga fuente, que es 2 metros. Resolviendo matemáticamente, tengo que lo que es la energía potencial eléctrica es 72 por 10 a la menos 3 Joule. Si yo quiero llevar ese resultado a número decimal, entonces corro la coma dos veces hacia mi izquierda porque me dice que el exponente es menos 2, entonces tengo que correr la coma tengo que correr dos veces la coma hacia mi izquierda, quedándome que lo que es la energía potencial eléctrica en decimales es 0,072 joules. El ejercicio número 3 nos dice cuál es la carga máxima que se puede acumular en una esfera metálica de 30 milímetros de diámetro rodeada de aire, conociendo que el campo eléctrico máximo en la superficie de una esfera metálica es de 3 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Acá tenemos la esfera que tiene un diámetro de 30 milímetros, ¿okay? En el cual se genera un campo eléctrico en el centro de 3 por 10 a la 7 newton Coulomb o sobre Coulomb. Acá extraemos los datos y tenemos que el diámetro de la esfera es de 30 milímetros, pero la debemos llevar a metros. Entonces debemos dividir entre 1000, arrojando un diámetro de 0,03 metros. Pero como sé que el campo eléctrico se genera en el centro, entonces no voy a necesitar el diámetro, voy a necesitar el radio. Entonces ese diámetro lo voy a dividir entre 2 para tener el radio. Entonces el diámetro, que es 0,03 metros, lo divido entre 2 y me da un radio de 0,015 metros. ¿Okay? Sabemos que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Y sé que ese campo eléctrico máximo que se genera es de 3 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Ya una vez obtenido los datos, entonces voy a ubicar la ecuación con la cual yo voy a trabajar, que me relacione todos los datos que me dan.
Entonces, la ecuación con la cual yo voy a trabajar es la siguiente. El campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga por la distancia, que en este caso es el radio, elevado al cuadrado. Sabiendo que como me están pidiendo la carga máxima y me dan el campo eléctrico máximo en la superficie de la esfera metálica, entonces yo voy a transformar ese campo eléctrico y esa carga en campo eléctrico máximo y carga máxima, quedándome la ecuación de la siguiente manera. Campo eléctrico máximo es igual a la constante de Coulomb por la carga máxima entre el radio o distancia elevada al cuadrado. De acá me mandan a calcular lo que es la carga máxima, así que yo despejo la carga máxima y me queda que la carga máxima es igual al campo eléctrico máximo por el radio o distancia elevado al cuadrado entre la constante de Coulomb. Una vez definida la ecuación, entonces yo sustituyo valores y digo que la carga máxima es igual al campo eléctrico máximo, que es 3 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb, por la distancia o radio elevado al cuadrado, que es 0,015 elevado al cuadrado, entre la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Hago mi proceso matemático y me queda que la carga máxima es igual a 7,5 por 10 a la menos 7 Coulomb. Y ese es el resultado. El ejercicio número 4 nos dice cuánta carga se puede acumular en una esfera metálica de 40 milímetros de radio si está sumergida en aceite de transformador cuya rapidez dieléctrica es de 16 megavoltios sobre metro. Esa rapidez dieléctrica no es más que el campo eléctrico. Y cuando se menciona la palabra dieléctrica, quiere decir que es un material aislante que no permite fácilmente el movimiento de la electricidad o el paso de la electricidad. Acá tenemos la esfera con un diámetro con un radio de 40 milímetros. Y ya con esto podemos extraer los datos. Tengo que el radio de la esfera es igual a 40 milímetros, la divido entre 1000 para llevarlo a metro y me queda 0,040 metros. Tenemos que la rigidez dieléctrica del aceite, que no es más que el campo eléctrico máximo, es igual a 16 megavoltios entre metros. Estos 16 megavoltios entre metros los tenemos que llevar a voltios metros. El medio es aceite de transformador y que la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Una vez definidos los datos, entonces ya yo ubico la ecuación con la cual yo voy a trabajar. Me está mandando a calcular la carga que se puede acumular en esa esfera. Entonces es una carga máxima. Entonces para eso me apoyo con la ecuación que dice que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga entre el radio elevado al cuadrado o la distancia elevada al cuadrado. Acá como es máxima, entonces pongo campo eléctrico máximo y pongo carga máxima, quedándome que el campo eléctrico máximo o la rigidez dieléctrica del aceite máximo es igual a la constante de Coulomb por la carga máxima entre el radio o la distancia elevada al cuadrado. Acá despejo la carga máxima, que es la que me mandan a ubicar, la carga acumulada, pues, o la carga que se puede acumular. Despejo y me queda que la carga máxima o carga que se puede acumular es igual al campo eléctrico máximo o rigidez dieléctrica del aceite por la distancia o radio elevado al cuadrado entre la constante de Coulomb. Acá esta rigidez dieléctrica del aceite o campo eléctrico máximo, yo debo hacer la conversión. Para eso debo tener en cuenta lo siguiente. La unidad de megavoltios sobre metros indica el campo eléctrico máximo que puede soportar el aceite antes de que ocurra una ruptura dieléctrica. Y lo que es el voltiómetro, que es al cual vamos a pasar, indica que es la unidad de campo eléctrico o intensidad del campo eléctrico. Y acá tengo la equivalencia que me dice que un megavoltios metro me equivale a 1 por 10 a la 6 voltios metros. Si yo hago la conversión, me va a quedar que esa rigidez dieléctrica del aceite o campo eléctrico máximo es igual a 16 por 10 a la 6 voltios metros. Ya una vez yo haber hecho la conversión, entonces ya yo puedo sustituir valores en mi ecuación. Me queda de la siguiente manera. La carga máxima es igual al campo eléctrico máximo o la rigidez dieléctrica del aceite, que es 16 por 10 a la 6 voltios sobre metro, por el radio o distancia elevado al cuadrado, que es 0,040 metros al cuadrado, sobre la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Hago mi proceso matemático como operación matemática y me queda entonces que la carga máxima acumulada o que puede acumular esa esfera
va a ser igual a 2,84 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora, la rigidez dieléctrica establece el valor máximo del campo eléctrico que el material aislante, o sea, el aceite, puede soportar sin perder sus propiedades aislantes. El ejercicio número 5 nos dice que un condensador de placas paralelas de 28 microcoulombs está conectado a una fuente de diferencia de potencial de 120 voltios. Nos mandan a calcular cuánta carga será almacenada en ese condensador. Acá tenemos el condensador tiene una placa positiva y una placa negativa. Estamos ante un campo eléctrico uniforme, ¿okay? Donde las líneas de campo eléctrico se mueven desde la carga positiva hacia las cargas negativas. Extrayendo los datos, tenemos que lo que es la capacitancia de ese condensador es igual a 28 microcoulombs, pero la debemos llevar a coulomb. Tenemos que multiplicarla por 10 a la menos 6, quedándome 28 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos que la diferencia de potencial o voltaje que se da en esa placa es de 120 voltios y nos van a calcular la carga almacenada. Ya con esto ya podemos nosotros definir o ubicar la ecuación con la cual vamos a trabajar para calcular esa carga almacenada. La ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. Me dice que la carga es igual a lo que es la capacitancia por la diferencia de potencial o voltaje. Sustituyendo valores, tengo que la carga es igual a 28 por 10 a la menos 6, que es la capacitancia, por el voltaje, que es 120 voltios. Aplicando mi operación matemática, me queda entonces que lo que es esa carga o esa carga almacenada es igual a 3,36 por 10 a la menos 3 coulombs. Y ese es el resultado. El ejercicio número 6 nos dice determina la capacitancia de un condensador de placas paralelas si en cada placa se acumula una carga de 1600 microcoulombs, cuando la diferencia de potencial o voltaje es de 80 voltios. Aquí tenemos un sistema entonces de campo eléctrico uniforme donde actúan dos placas paralelas con un voltaje, una diferencia de potencial de 80 voltios. ¿Okay? Dicha placa está compuesta de la siguiente manera: una placa positiva y una placa negativa, o sea, con electrón, cargada con electrón, y otra placa cargada con protón, o sea, una con protón y otra con electrón, conociendo que las líneas de campo eléctrico salen de lo que es la placa positiva y entran en la placa negativa uniformemente. ¿Ya? Entonces acá extraigo los datos y tengo que la carga en cada placa es igual a 1600 microcoulombs. Esos microcoulombs los voy a llevar a coulomb, entonces me queda 1600 por 10 a la menos 6 coulomb. Pero esos 1600 por 10 a la menos 6 coulomb yo lo voy a llevar a número de notación científica. Entonces debo correr la coma tal cual me quede un número entre 1 y 9,99. Entonces corro 1, 2 y 3. Me va a quedar 1,6. A ese 6 le resto 3 porque corrí la coma 3 veces. Entonces me va a quedar 1,6 por 10 a la 3. Porque a ese 6 le resté 3, que fueron la cantidad de veces que yo corrí la coma hacia mi izquierda. Entonces me queda el resultado que esa carga en esa placa, en cada placa es de 1,6 por 10 a la menos 3 coulombs. Okay, la diferencia de potencial o voltaje es de 80 voltios. Me mandan a calcular la capacitancia. Ya con esto yo ubico mi ecuación para yo calcular esa capacitancia y la ecuación que voy a utilizar es la siguiente. La capacitancia es igual a la carga en las placas entre la diferencia de potencial o voltaje. Acá sustituyo valores y tengo que la capacitancia va a ser igual a la carga en la placa, que es 1,6 por 10 a la menos 3 coulombs, entre la diferencia de potencial o voltaje, que es 80 voltios. Acá resuelvo mi operación matemática y me queda entonces que esa capacitancia va a ser igual a 2 por 10 a la menos 5 faradios, ya que la unidad de capacitancia es el faradio. El ejercicio número 7 nos dice que tres capacitores de 3, 6 y 8 microfaradios se conectan en serie. Calcular la capacitancia equivalente a los 0,05 ohmios, o sea, una resistencia de 0,05 ohmios. Acá entonces sé que cada capacitor tiene su capacitancia. Por ejemplo, en el capacitor 1 su capacitancia es de 3 microfaradios, el capacitor 2 su capacitancia es de 6 microfaradios y el capacitor 3 su capacitancia es de 8 microfaradios. Se encuentran conectados en serie. ¿Okay?
pero yo voy a trabajar con faradio, así que esa capacitancia la tengo que llevar a microfaradio, que no es más que multiplicar por 10 a la menos 6. Entonces el capacitor 1 me queda de la siguiente manera, 3 por 10 a la menos 6 faradios. El capacitor 2 me queda 6 por 10 a la menos 6 faradios y el capacitor 3 me queda 8 por 10 a la menos 6 faradios. Una vez hecha la conversión de microfaradio a faradio de todos los capacitores, entonces yo voy a ubicar mi ecuación para yo calcular lo que es la capacitancia equivalente. Yo sé que mi circuito está conectado en serie y la ecuación que me define el cálculo de la capacitancia equivalente en circuitos en serie es la siguiente. La inversa de la capacitancia equivalente va a ser igual a la sumatoria de la inversa de la capacitancia en cada capacitor. ¿Okay? Entonces acá yo sustituyo valores y tengo que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3, quedando de la siguiente manera. 1 entre la capacitancia 1, que es 3 por 10 a la menos 6, más 1 entre la capacitancia 2, que es 6 por 10 a la menos 6, más 1 sobre la capacitancia 3, que es 8 por 10 a la menos 6. Entonces, al resolver matemáticamente, me va a quedar, yo sumo, hago una suma de todas lo que son las capacitancias y despejo lo que es la capacitancia equivalente, quedándome que la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 entre 625.000, que esto es igual a 1,6 por 10 a la menos 6 faradios. Ese es el resultado. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Yo debo observar de que esta capacitancia equivalente debe ser menor que la capacitancia menor de cualquiera del punto de las equivalencias, ¿okay? De las capacitancias. ¿Okay? Recuérdense que esa capacitancia equivalente está formada por 3 capacitores. ¿Okay? Entonces, esta capacitancia debe ser menor que el menor de esas capacitancias, que en este caso es 3 por 10 a la menos 6 faradios, que es 3 microfaradios. Entonces, acá yo observo que el resultado es 1,6 por 10 a la menos 6 faradios, pero para yo hacer la comparación lo voy a llevar a microfaradios, que no es más que multiplicar por 10 a la menos 6. Entonces me va a quedar 1, que no es más que dividir por 10 a la menos 6 para yo llevar a microfaradios. ¿Okay? Porque recuerden que para yo llevar a faradio yo multipliqué por 10 a la menos 6. Entonces, para yo llevar a microfaradios yo divido entre 10 a la menos 6. ¿Okay? Entonces me va a quedar 1,6 microfaradios. Entonces, este 1,6 microfaradios debe ser menor que la menor capacitancia que están en los puntos, o sea, que están en los puntos en el 3, en el 6 y en el 8. Entonces, la menor capacitancia es 3 microfaradios. Entonces, se observa 1,6 microfaradios es menor que 3 microfaradios. ¿Okay? Entonces, acá se cumple que esa capacitancia calculada o esa capacitancia equivalente es menor que la menor capacitancia creada en, en los 3 puntos, que es 3 microfaradios. Y ese es el resultado. Ejercicio número 8. Del ejercicio anterior, ahora se conectan en paralelo los capacitores. ¿Okay? Calcular su capacitancia equivalentes. Recuerden que los capacitores tienen una capacitancia de 3 microfaradios, de 6 microfaradios y de 8 microfaradios. Entonces, tenemos los datos. El capacitor 1 tiene una capacitancia de 3 microfaradios, el capacitor 2 tiene una capacitancia de 6 microfaradios y el capacitor 3 tiene una capacitancia de 8 microfaradios. Nos mandan a calcular lo que es la capacitancia equivalente, pero teniendo en cuenta que ahora están conectados de forma paralela. ¿Okay? Acá entonces, como voy a trabajar con circuitos en paralelo, entonces ubico la ecuación para calcular lo que es la capacitancia equivalente, pero en circuitos en paralelo. Esto es para condensadores. ¿Okay? Entonces me dice que la capacitancia equivalente en circuito paralelo va a ser igual a la sumatoria de las capacitancias de cada capacitor. En este caso tenemos 3. ¿Okay? Entonces acá no es preciso yo hacer ninguna conversión porque como no hay otra unidad que se interfiera en la ecuación, entonces yo dejo esto en microfaradio y al final lo convierto en faradio. Sustituyo valores acá y tengo entonces que la capacitancia equivalente va a ser igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3, que son las capacitancias que se generan en cada capacitor. ¿Okay?
que es 3 microfaradios más 6 microfaradios más 8 microfaradios. Esto es igual a 17 microfaradios. Y 17 microfaradios, si lo quiero convertir en faradios, entonces lo multiplico por 10 a la menos 6 faradios. Y ese va a ser el resultado. 17 por 10 a la menos 6 faradios. El ejercicio número 9 nos dice que 3 capacitores de 2, 7 y 12 microfaradios se conectan en serie a una batería de 30 voltios. Calcular la capacitancia equivalente de la conexión. Recuerden que acá en este tipo de ejercicio, cuando trabajamos con circuitos en series, la capacitancia equivalente debe ser menor a la capacitancia del capacitor que tiene menor valor, en este caso 2 microfaradios. Entonces, esta capacitancia equivalente debe ser menor que 2 microfaradios, se debe cumplir. Ese es para circuitos en serie nomás. ¿Okay? Traigo los datos, tengo que la capacitancia en el capacitor 1 va a ser igual a 2 microfaradios, lo llevo a faradio y me quedan 2 por 10 a la menos 6 faradios. La capacitancia en el capacitor 2 es de 7 microfaradios, lo llevo a faradio, me queda 7 por 10 a la menos 6 faradios. La capacitancia en el capacitor 3 de 12 microfaradios, lo llevo a faradio, lo multiplico por 10 a la menos 6, me queda 12 por 10 a la menos 6 faradios. El voltaje en la batería es de 30 voltios. Me mandan a calcular lo que es la capacitancia equivalente. ¿Okay? Bien sabe que para los circuitos en serie, la inversa de la capacitancia equivalente va a ser igual a la inversa de la capacitancia de cada capacitor, esto sumándolo uno con otro, ¿okay? O a la sumatoria de las inversas de la capacitancia en cada capacitor, ¿ya? Teniendo en cuenta que, bueno, ese resultado de la capacitancia equivalente debe ser menor que la capacitancia, que el menor punto de la capacitancia que se encuentra en los 3 capacitores. ¿Okay? Entonces acá yo sustituyo valores en la ecuación que me dice que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1, que es 2 por 10 a la menos 6, más 1 sobre la capacitancia 2, que es 7 por 10 a la menos 6, más 1 sobre la capacitancia 3, que es 12 por 10 a la menos 6. Acá entonces resuelvo matemáticamente y me queda que la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 0,7269190 por 10 a la 6. ¿Okay? Cuando yo resuelvo me queda que la capacitancia equivalente es igual a 1,376 por 10 a la menos 6 faradios. Pero acá debemos llevar esto a microfaradios para poder compararlo con lo que es la capacitancia en los puntos para ver si es menor que la capacitancia menor. Entonces acá yo veo que tengo 1,38 redondeándolo porque aquí tengo 1,376, lo redondeo a 1,38 por 10 a la menos 6 faradios. Para yo llevar a faradio, entonces yo debo dividir entre 10,6. Recuerden que para yo llevar de microfaradios a faradio, yo multiplico por 10 a la menos 6. O sea, acá divido, me va a quedar que la capacitancia equivalente es igual a 1,38 microfaradios. ¿Okay? Porque 10 menos 6 entre 10 menos 6 es 1. Entonces acá se cumple que lo que es la capacitancia equivalente es menor que la capacitancia menor de los capacitores, que en este caso es 2 microfaradios. O sea, 1,38 microfaradios es menor que 2 microfaradios. Y ese es el resultado. Como conclusión, se tiene que el potencial eléctrico permite conocer la energía potencial por unidad de carga en un punto en el espacio. Que la capacitancia mide la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica. Que los condensadores almacenan energía eléctrica en un campo eléctrico entre dos conductores separados por un dieléctrico. Estos conceptos son fundamentales para comprender y diseñar circuitos eléctricos eficientes y aplicarlo en la tecnología actual. Como recomendaciones se tienen que se debe estudiar estos conceptos con material teórico claro y confiable, que se debe practicar con ejercicios para fortalecer su comprensión, que se debe aplicar estos conocimientos en situaciones reales y proyectos prácticos, que se debe analizar circuitos y buscar soluciones eficientes e innovadoras. Las prácticas constantes y la curiosidad te permiten dominar estos conceptos y utilizarlos para crear tecnologías que transformen el mundo.